Mi padre me gritó, el 80% de tu salario será para tu hermana y el restante 20% para mí, así de claro. Yo sonreí y respondí, me quedaré con el 100% y ustedes se encargarán de sus gastos, así de claro. Me llamo Pablo, tengo 28 años y, hasta hace poco, mi vida era un infierno disfrazado de rutina. Mi padre, Guillermo, y mi hermana, Sara, se pasaban exprimiendo cada peso que ganaba. No era una familia normal. Eran como parásitos, y yo era el idiota que les daba todo sin protestar. Pero para que entiendan cómo llegué a explotar, les cuento desde el principio. Cuando tenía 10 años, mi mamá se fue, no la culpo. Mi padre era un desastre, borracho, sin trabajo fijo, siempre con excusas. Trabajaba de mecánico cuando quería, pero siempre terminaba renunciando porque el jefe era un imbécil o el sueldo no valía. Al final, se rindió y decidió vivir de mí. A los 18, justo después de la secundaria, conseguí un trabajo en una tienda de repuestos para autos. No era gran cosa, pero pagaba las cuentas de la casa. Mi padre me dijo que era mi deber mantener a la familia. Sara, que tenía 16, solo iba al colegio y pedía dinero para salir con sus amigas. Yo, como estúpido, acepté. Pensé que era temporal, que mi padre se recuperaría y que Sara maduraría. Qué equivocado estaba. Los años pasaron y nada cambió. A los 20, conseguí un trabajo mejor en una empresa de logística. Empecé como asistente de almacén, pero con el tiempo me ascendieron a supervisor. El sueldo era bueno, pero no lo disfrutaba. Mi padre se gastaba todo en cervezas y apuestas. Sara, en cambio, pedía para ropa, celulares, fiestas. Yo les daba el dinero porque creía que era lo correcto. Me repetía que sin mí se hundirían. Pero cada vez que les entregaba mi sueldo, sentía que me traicionaba a mí mismo. A los 24, me ofrecieron un ascenso importante, coordinador de operaciones. El sueldo era mucho mejor, casi el triple. Por primera vez, vi una salida. Podía ahorrar, mudarme, tener una vida propia. Pero sabía que, si mi padre o Sara se enteraban, me sacarían hasta el último centavo. Así que mentí. Les dije que me habían ascendido, pero que el aumento era pequeño. Les daba lo mismo de siempre y guardaba el resto en una cuenta secreta. Fue mi primer paso para escapar, aunque me sentía culpable. Era egoísta querer algo para mí. Durante 4 años, viví con esa doble vida. En el trabajo, era un tipo respetado, alguien que resolvía problemas y lideraba equipos. En casa, era el banco de mi padre y Sara. Guillermo se quejaba de que el dinero no alcanzaba. Sara pedía bolsos de marca, viajes con amigas, cosas que nunca usaba. Yo asentía, les daba lo justo para que no sospecharan, y seguía ahorrando. No era fácil. Cada vez que veía mi cuenta crecer, sentía orgullo, pero también miedo de que lo descubrieran. Todo explotó el año pasado, después de mi cumpleaños 28. Había trabajado horas extras en un proyecto grande en la empresa, y me dieron una gran bonificación. Estaba emocionado, planeando en secreto mudarme a un departamento pequeño, cuando todo se derrumbó. Una noche, llegué a casa y vi a mi padre y a Sara en la mesa, con caras serias. Frente a ellos había un sobre con mi nombre. Era un estado de cuenta del banco que llegó por error a la casa. Sara lo abrió y vio todo, mi sueldo real, mis ahorros, todo lo que escondí. ¿Qué es esto, Pablo?, dijo Sara, agitando la carta como si fuera un arma. ¿Nos has estado mintiendo, guardándote todo este dinero? Intenté mantener la calma. Ese dinero es mío. Lo gané. No tengo que darles explicaciones. Mi padre se paró, furioso. Eres un egoísta, viviendo como rico mientras nosotros nos las arreglamos con migajas. De ahora en adelante, el 80% de tu sueldo va para los estudios de Sara y el 20% para mis gastos. Así de claro. Me quedé mirándolo. ¿En serio creía que podía darme órdenes como si fuera su esclavo? Sara asintió, como si el plan fuera perfecto. Ninguno preguntó qué quería yo. Para ellos, yo era una billetera con patas. Y entonces, algo se rompió dentro de mí. Todos esos años de trabajar hasta el cansancio, de renunciar a mis sueños, pasaron por mi cabeza. Estaba harto de sus abusos, de sus exigencias, de su ingratitud. Sonreí, una sonrisa fría, y dije, me quedaré con el 100% y ustedes se encargarán de sus gastos. Así de claro. El silencio fue brutal. Mi padre abrió la boca, pero no dijo nada. Sara me miró como si le hubiera dado una bofetada. No les di tiempo de reaccionar. Agarré la carta y subí a mi cuarto. Esa noche, mientras ellos gritaban abajo, empecé a planear mi salida. No fue fácil decidirlo. Eran mi familia, y una parte de mí sentía que los traicionaba. Pero otra parte, la que había callado por años, me decía que ya era suficiente. Había dado demasiado. Era hora de pensar en mí. Los días siguientes fueron un infierno. Mi padre me gritaba, me amenazaba con echarme. Sara me mandaba mensajes llorando, diciendo que sin mi dinero no podría seguir con su vida.
Pero yo ya no cedía. Empecé a buscar un lugar para mudarme, en secreto, mientras seguía yendo al trabajo y fingiendo en casa. Cada noche, imaginaba cómo sería mi vida sin ellos. Libre, ese fue el principio del fin. No sabía cómo reaccionarían cuando me fuera, pero tenía claro una cosa, no iba a seguir siendo su cajero automático. Había aguantado 10 años de abusos. Ahora, era mi turno de vivir. Los días siguientes en casa fueron como caminar sobre un campo minado. Mi padre alternaba entre ignorarme y gritarme, como si pensara que podía hacerme cambiar de opinión a base de berrinches. Sara, por su parte, cambió de táctica, dejó de lloriquear y empezó a actuar como si nada hubiera pasado, con una sonrisa falsa, como si quisiera congraciarse conmigo. Pero yo no era estúpido. Sabía que solo querían que bajara la guardia para volver a controlarme. No les di el gusto. Mantuve la boca cerrada, seguí yendo al trabajo y, en cada momento libre, planeaba mi salida. Encontrar un lugar para mudarme no fue fácil. Quería algo sencillo, cerca del trabajo, pero lo suficientemente lejos de la casa para que mi padre y Sara no aparecieran sin aviso. Pasé noches revisando anuncios en internet, comparando precios, calculando cuánto podía gastar sin tocar demasiado mis ahorros. Finalmente, encontré un departamento pequeño en un barrio tranquilo. No era lujoso, pero tenía una habitación, una cocina decente y, lo más importante, era mío. Firmé el contrato a escondidas, pagué el depósito y arreglé todo para mudarme en 2 semanas. Cada paso que daba me hacía sentir más ligero, como si estuviera quitándome un peso que había cargado por años. En casa, seguía fingiendo normalidad. Respondía con monosílabos cuando mi padre hablaba, asentía a las quejas de Sara, pero mi mente estaba en otro lado. Planeaba cada detalle, qué muebles compraría, cómo organizaría mis cosas, incluso qué comería en mi primera noche solo. Soñaba con la paz de cerrar la puerta y no escuchar gritos ni exigencias. Pero también sabía que no podía irme sin un plan sólido. Mi padre era impredecible, y Sara podía ser manipuladora. Si sospechaban que me iba, harían cualquier cosa para sabotearme. Una mañana, mientras desayunaba, mi padre entró al comedor con una cerveza en la mano, a pesar de que eran apenas las 9. Se sentó frente a mí, con esa mirada de vamos a hablar en serio que usaba cuando quería algo. Pablo, dijo, tú sabes que esta familia depende de ti. Lo que hiciste, eso de guardarte el dinero, fue un error. Pero te perdonamos. Vamos a empezar de cero. Sara necesita terminar sus estudios, y yo, bueno, ya sabes cómo están las cosas. Hagamos las paces. Quise reírme, pero me contuve. ¿Perdonarme? ¿Por ganar mi propio dinero? Era increíble cómo se convencía de que él era la víctima. No hay nada que perdonar, respondí, tranquilo. Solo estoy tomando mis decisiones. Como adulto. Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma 10 idiomas. No dijo nada más, pero supe que no lo dejaría pasar. Esa misma tarde, Sara intentó otro enfoque. Me encontró en la sala, se sentó a mi lado y puso cara de cachorro abandonado. Pablo, sé que estás enojado, y lo entiendo. Pero no puedes dejarme en la estacada. Mis amigas cuentan conmigo, tengo una vida, ¿sabes? Sin tu ayuda, no sé qué voy a hacer. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya conocía ese truco. No dije nada, solo me levanté y me fui a mi cuarto. Estaba harto de sus teatros, el día de la mudanza se acercaba, y la tensión en casa era insoportable. Mi padre empezó a dejarme notas en la mesa, con listas de cosas que necesitábamos pagar, facturas atrasadas, el supuesto alquiler, cosas para Sara. Yo las ignoraba, pero cada nota era un recordatorio de por qué me iba. Una noche, mientras empacaba mis cosas en secreto, escuché a mi padre hablando por teléfono en la sala. No sé con quién estaba, pero lo escuché decir, Pablo se cree muy listo, pero ya lo voy a poner en su lugar. Sentí un escalofrío. No sabía qué planeaba, pero no iba a quedarme a averiguarlo. El día antes de irme, hice algo que nunca pensé que haría, fui a hablar con un abogado. No quería problemas legales con mi padre en el futuro, especialmente porque la casa estaba a su nombre, aunque yo pagaba todo.
El abogado me dijo que no tenía ninguna obligación legal de mantenerlos, pero que mi padre podía intentar demandarme por abandono o algo por el estilo. Es poco probable que gane, me dijo, pero podría complicarte la vida. Decidí que no valía la pena arriesgarme. Le pedí que redactara un documento que dejara claro que yo no tenía ninguna responsabilidad financiera con ellos. No planeaba mostrárselo, pero quería tenerlo por si acaso. La noche antes de la mudanza, me senté con mi padre y Sara en el comedor. Quería dejar las cosas claras antes de irme, aunque sabía que no iba a ser fácil. Me mudo mañana, dije sin rodeos. No voy a seguir pagando sus gastos. Necesitan arreglárselas solos. Sara se puso pálida. ¿Qué? ¿Te vas? No puedes hacernos esto. Mi padre dio un puñetazo en la mesa. Y eres un desagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Todo lo que habían hecho por mí? ¿Cómo qué? ¿Vivir de mi sueldo? No dije nada. Me levanté y me fui a mi cuarto. Sabía que no había nada más que hablar. El día de la mudanza fue un caos. Contraté a un par de amigos del trabajo para que me ayudaran a llevar mis cosas al departamento nuevo. No tenía mucho, algo de ropa, mi laptop, algunos libros. Todo lo demás en la casa lo habían comprado con mi dinero, pero no me importaba. Quería empezar de cero. Mi padre estaba en la sala cuando me fui, sentado con otra cerveza, mirándome con desprecio. Sara intentó seguirme hasta la puerta, rogándome que lo reconsiderara. Pablo, por favor, no seas así. Somos familia. Cerré la puerta sin responder. Llegar al departamento fue como respirar por primera vez en años. Era pequeño, con paredes blancas y un olor a pintura fresca. Mis amigos dejaron las cajas en la sala y se fueron después de un par de cervezas. Me senté en el suelo, rodeado de cajas, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Era libre. O casi, los primeros días fueron extraños. Estaba acostumbrado al ruido de la casa, a los gritos de mi padre, a las quejas de Sara. El silencio del departamento era casi inquietante, pero también liberador. Empecé a decorarlo poco a poco, compré una cama, una mesa, un sofá barato. Cada compra se sentía como un triunfo. Por primera vez, gastaba mi dinero en mí, pero la paz no duró mucho. Una semana después de mudarme, Sara empezó a llamarme. Al principio, no contesté, pero los mensajes no paraban. Pablo, por favor, necesitamos hablar. No puedo creer que nos hayas abandonado. Papá está furioso, pero yo sé que podemos arreglar esto. Los borré sin leerlos todos. Mi padre, en cambio, no llamó. Eso me preocupaba más. Conocía su carácter, y el silencio no era buena señal. 2 semanas después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una amenaza: si crees que puedes irte así nomás, estás equivocado. Vas a pagar por esto. Sabía que era mi padre. No respondí, pero guardé el mensaje por si necesitaba pruebas más adelante. También fui al banco y cambié todas mis contraseñas, asegurándome de que nadie más tuviera acceso a mis cuentas. No iba a arriesgarme. En el trabajo, todo iba bien. Mis jefes estaban contentos con mi desempeño, y me ofrecieron liderar un nuevo proyecto que podía significar otro ascenso. Por primera vez, sentía que mi esfuerzo valía la pena. Pero no podía relajarme del todo. Sabía que mi padre y Sara no se rendirían tan fácil. Una noche, mientras veía televisión, alguien tocó la puerta. Era tarde, casi las 10, y no esperaba a nadie. Miré por la ventana y vi a Sara parada afuera, con los brazos cruzados. Mi corazón se aceleró. Como había encontrado mi dirección, abrí la puerta, pero no la dejé entrar. ¿Qué quieres, Sara?, pregunté, seco. Por favor, Pablo, dijo, con los ojos llorosos. No podemos seguir así. Papá está fuera de control, no tiene dinero, y yo, no sé qué hacer. Hizo una pausa, esperando que dijera algo. Pero no dije nada. Sé que te hemos tratado mal, pero podemos cambiar. Dame una oportunidad. No, dije, firme.
Ya di demasiado. No voy a volver a lo mismo. Cerré la puerta y escuché sus sollozos desde afuera. Me sentí mal, pero no cedí. Sabía que, si la dejaba entrar, volvería a caer en el mismo ciclo. Esa noche no dormí bien. Una parte de mí seguía sintiendo culpa, pero la otra, la que había despertado aquella noche en la que les dije que no, me decía que estaba haciendo lo correcto. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y paranoia. Cada vez que sonaba el teléfono, temía que fuera mi padre con otra amenaza. Pero también empecé a disfrutar de mi nueva vida. Salía con amigos del trabajo, iba al gimnasio, incluso empecé a planear un viaje corto, algo que nunca había hecho porque todo mi dinero se iba en mi familia. Me sentía como un extraño en mi propia vida, pero un extraño feliz. No sabía qué me esperaba. Mi padre no era de los que se rinden, y Sara era experta en manipular. Pero por primera vez, tenía algo que ellos no podían quitarme, mi decisión. No sabía cómo terminaría esto, pero estaba listo para pelear por mi libertad. Las primeras semanas en mi nuevo departamento fueron como un sueño extraño. Me encantaba la tranquilidad, poder cerrar la puerta y no escuchar gritos ni exigencias. Compré una planta que puse en la ventana, un sofá barato y hasta empecé a cocinar, algo que nunca hice en casa de mi padre porque siempre estaba agotado. Pero no podía bajar la guardia. Los mensajes de Sara seguían llegando, cada vez más desesperados. Pablo, por favor, hablemos. No nos puedes abandonar. Los borraba sin leerlos todos. Mi padre, en cambio, estaba en silencio, y eso me ponía más nervioso que sus gritos. Conocía su carácter, y el silencio no era buena señal. Unas 2 semanas después de mudarme, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté, pero dejaron un mensaje de voz. Era mi padre, con un tono frío que me dio escalofríos. Pablo, no creas que esto se acaba aquí. Hablaremos pronto. Guardé el mensaje y tomé medidas. Cambié la cerradura del departamento y hablé con el portero del edificio para que no dejara entrar a nadie sin mi permiso. También contacté al abogado de nuevo, quien me dijo que guardara cualquier prueba por si las cosas escalaban. Si te amenaza, puedes pedir una orden de alejamiento, me explicó. No quería llegar a eso, pero me preparé por si acaso. En el trabajo, las cosas iban mejor que nunca. El nuevo proyecto que me asignaron era un desafío, pero me hacía sentir útil. Mis jefes estaban contentos, y en una reunión me dieron una placa de líder destacado. La puse en mi escritorio, y cada vez que la veía, me recordaba que estaba construyendo algo para mí. Pero la culpa seguía ahí, como un peso en el pecho. A veces, me preguntaba si estaba siendo demasiado duro. ¿Y si Sara realmente necesitaba ayuda? ¿Y si mi padre estaba en problemas serios? Luego recordaba los años de abusos, las veces que me gritaron por no darles más, y la culpa se desvanecía. Un mes después de mudarme, recibí una visita inesperada. Era mi tía Clara, la hermana de mi madre. No la veía desde que era niño, cuando mi madre se fue. Vivía en otra ciudad y nunca se llevó bien con mi padre. La dejé pasar, sorprendido. Se sentó en mi sofá, con una bolsa de tela en la mano y una expresión preocupada. Pablo, vine porque Sara me llamó, dijo. Están en problemas. Dicen que no tienen dinero, que podrían perder la casa. Sentí un nudo en el estómago, pero no dije nada. Clara suspiró. No estoy aquí para pedirte que vuelvas. Solo quiero saber si estás bien. Sus palabras me golpearon. Era la primera vez en años que alguien me preguntaba cómo estaba yo, no cuánto podía dar. Le conté todo, los años de trabajo, las exigencias, la pelea final. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, puso una mano en mi hombro. Hiciste lo correcto. Nadie debería vivir así. Antes de irse, me dio su número y me dijo, si te buscan, no cedas. Ellos eligieron su camino. Esa conversación me dio fuerza, pero también me dejó pensando. ¿Qué tan mal estaban las cosas para mi padre y Sara? Una parte de mí quería saber, pero la otra me decía que no era mi problema. Había dado suficiente. Unos días después, mientras salía del trabajo, vi a mi padre esperándome en la calle.
Estaba apoyado en un poste, con una cerveza en la mano, como si fuera lo más normal. Me acerqué, tratando de mantener la calma. ¿Qué quieres?, pregunté, seco. Quiero hablar, hijo, dijo, con una sonrisa falsa. No puedes irte y dejarnos así. Eres mi hijo, tienes una responsabilidad. No, respondí, firme. No tengo ninguna responsabilidad contigo. Tú y Sara se las arreglarán solos. Intentó acercarse, y el olor a alcohol me golpeó. Di un paso atrás. No me toques, advertí. Por un momento, pensé que iba a gritar o golpearme, pero solo me miró con rabia y se fue. No sabía si sentir alivio o miedo. Esa noche, llamé al abogado y le conté lo sucedido. Me dijo que, si mi padre volvía a acercarse, podía pedir una orden de alejamiento. También hablé con mis amigos del trabajo, que se ofrecieron a acompañarme si salía tarde. Su apoyo me hizo sentir menos solo. Pero la tensión seguía ahí. Cada vez que sonaba el teléfono, temía que fuera otra amenaza. Pasaron los meses y, poco a poco, la vida empezó a sentirse mía. Me inscribí en un curso de fotografía, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Viajé a un pueblo cercano un fin de semana, solo porque pude. Hasta empecé a salir con Laura, una chica del trabajo que me hacía reír. No era nada serio aún, pero me hacía ilusión pensar en un futuro con alguien que me viera como persona, no como billetera. Mi departamento se volvió mi refugio, con fotos en las paredes y una planta que, milagrosamente, seguía viva. Un día, recibí una carta de Sara, escrita a mano, algo raro en ella. Decía que lo sentía, que sabía que habían sido egoístas. Contaba que mi padre había perdido la casa y que ahora vivían en un departamento pequeño, apenas pagando el alquiler. Ella estaba buscando trabajo, pero no alcanzaba. Terminaba pidiéndome ayuda, solo por esta vez. Leí la carta varias veces, sintiendo la culpa de nuevo. Pero recordé las palabras de Clara, ellos eligieron su camino. Guardé la carta en una caja con otras cosas del pasado y no respondí. Un año después, mi vida era otra. Me ascendieron a gerente de operaciones en el trabajo, con un sueldo que me permitió ahorrar para un viaje a la playa, algo que nunca había hecho. Laura y yo empezamos a salir oficialmente, y aunque iba despacio, me hacía feliz. Mi tía Clara me visitaba a veces, y sus historias sobre mi madre me ayudaban a cerrar heridas. Empecé a sentir que, por fin, tenía una familia de verdad, aunque no fuera la que esperaba. De mi padre y Sara, supe poco. Clara me contó que Sara encontró un trabajo en una tienda, pero seguía con deudas. Mi padre, según rumores, vivía de favores, bebiendo como siempre. Una parte de mí deseaba que cambiaran, que encontraran su camino. Pero ya no era mi responsabilidad. Ellos tuvieron años para hacerlo, y eligieron vivir de mí. Una noche, mientras cenaba con Laura, recibí un mensaje de Sara. Era corto: Pablo, sé que no quieres saber de nosotros, pero papá está enfermo. No te pido nada, solo quería que lo supieras. Lo leí varias veces, sintiendo una punzada de preocupación. Pero no respondí. No porque no me importara, sino porque sabía que, si volvía a abrir esa puerta, me arrastrarían de nuevo. Había luchado demasiado por mi libertad. Ahora, mientras escribo esto, estoy en mi balcón con un café, mirando el sol de la mañana. Mi departamento está lleno de cosas mías, fotos, libros, recuerdos de viajes. Mi vida no es perfecta, pero es mía. No sé si mi padre o Sara leerán esto algún día. Si lo hacen, espero que entiendan, no me fui por odio. Me fui porque merezco vivir. Y por primera vez, lo estoy haciendo sin mirar atrás.